comparto mi pantalla. Entonces, el apunte de hoy es flujo isentrópico en toberas. Entonces, la palabra clave es isentrópico. Una tobera es un dispositivo que acelera un flujo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conducto que, por ejemplo, se va haciendo convergente, ¿verdad? Si esto fuera líquido, el caudal se conserva a través de esta área y a través de esta área, ¿verdad? Entonces, cuando yo me muevo a través del conducto, pues aquí la velocidad va a ser menor y aquí la velocidad va a ser mayor, ¿verdad? Porque el caudal se conserva. Pero eso es en líquidos. Ahora, en gases es distinto, porque en gases, como tienen la capacidad de comprimirse, entonces, al ir en un conducto de área variable, lo que se conserva es el flujo másico, ¿verdad? Entonces, el flujo másico en la entrada es igual al flujo másico de salida. Aquí la densidad ya puede cambiar de un punto a otro. Ahora bien, entonces, entonces una tobera, ¿qué es? Una tobera es un dispositivo, es un conducto corto que simplemente cambia de área. Y al cambiar de área, la velocidad va a cambiar. Y va a cambiar de tal manera que el flujo másico se conserva. Entonces, si esto fuera un líquido, si yo cambio el área, cambia la velocidad de tal manera que el caudal se conserva. En gases es más sofisticado el problema. La velocidad cambia de tal manera que el flujo másico se conserva, ¿verdad? Ya tenemos ρ por A por B en cada sección que nosotros estamos analizando. Entonces, una tobera es un conducto que va cambiando de área para variar la velocidad, de tal manera que se conserva el flujo másico. Esa es una tobera de un gas. Entonces, vamos a hacer un estudio de qué es lo que pasa en un conducto corto cuya área va cambiando. Entonces, analicemos un conducto corto, ¿verdad? Cuya área va cambiando. Entonces, en el punto 1, ¿verdad? En el punto 1 tenemos cierto estado termodinámico y en el punto 2 tenemos un estado termodinámico ligeramente distinto. Entonces, imagínense ustedes un conducto de área variable, ¿verdad? Y estamos analizando la evolución del estado termodinámico en un pequeño incremento. En un pequeño incremento del recorrido, ¿verdad? Tenemos un estado 1 y un estado un poquito después, ¿verdad? Una distancia de X. Entonces, haciendo acercamiento a esta zona, ¿verdad? Aquí tenemos el dx y a uno y otro lado de ese pequeño incremento, ¿verdad? El fluido al avanzar va evolucionando su estado termodinámico. Entonces, justo antes tenemos un estado termodinámico y justo después tenemos un estado termodinámico ligeramente distinto. Es decir, tenemos cambios infinitesimales apenas. Ahora bien, si nosotros hacemos un balance de masa a uno y otro lado, de ese pequeño cambio de sección, decimos que ρ por A por B en la entrada debe ser igual a ρ por A por B en la salida. Recuerden que el flujo másico debe de conservarse a uno y otro lado de cualquier sección. Entonces, de un lado tenemos ρ por A por B y del otro lado tenemos ρ por A por B ligeramente distintos. Es decir, apenas tienen un cambio infinitesimal. Ahora, si nosotros desarrollamos el producto del lado derecho, ¿verdad? Y lo mezclamos con el lado izquierdo, es decir, después de desarrollar este producto, todo lo pasamos de un mismo lado y expresamos como una suma igual a 0. Ahora bien, cuando hacemos el producto del lado derecho, vamos a tener producto de diferenciales, por ejemplo, dρ por dA, que después va a multiplicar tal vez a dB. Entonces, cada vez que tenemos un producto de diferenciales, se va a formar un término que va a ser mucho más pequeño que los otros, ¿verdad? Imagínense ustedes dρ por dA. Si ρ vale, por ejemplo, si ρ vale 1 y dρ vale 1 milésima, y si A vale, no sé, 5 y dA vale 5 milésimas, pues a la hora de multiplicar dρ por dA, el producto va a ser de millonésimas. Y entonces, comparado contra productos como ρ por A, pues los productos de diferenciales son términos mucho más pequeños que los otros, entonces se pueden ignorar. Y entonces, al ignorar productos entre diferenciales con el resto de los términos, al acomodar esta ecuación me va a quedar algo así, ¿verdad? Entonces, ese es el balance de masa para este tipo de situación. Es el balance de masa aplicado a un ligero cambio de sección dentro de una tobera. Ahora, hay que mencionar que una tobera
es un conducto, ¿verdad? Que cambia en área, pero es un conducto corto, es decir, la distancia desde el inicio hasta el final no es muy grande. Eso significa que el HF, es decir, la fricción del fluido mientras pasa por ahí, es tan pequeña que podría considerarse pues, prácticamente nula. Entonces, si prácticamente no hay fricción desde el inicio hasta el final dentro de la tobera, entonces se dice que la partícula de fluido al ir desde el inicio hasta el final no cambia en su entropía. Entonces es un flujo isoentrópico, ¿verdad? No solo eso, también podemos suponer que en cualquier sección dentro de la tobera el flujo es uniforme, ¿verdad? Podemos hacer la aproximación de que el flujo es uniforme, sobre todo a la hora de aplicar las ecuaciones de balance, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, bueno, un flujo uniforme, un flujo isentrópico es lo que ocurre dentro de una tobera. Estrictamente no es así. Siempre va a haber un ligero cambio de entropía. El flujo no es estrictamente uniforme, pero matemáticamente podría representarse así. Y una tobera cuando está en funcionamiento siempre está fluyendo lo mismo, ¿verdad? Es decir, en todo instante siempre está pasando el mismo flujo a través de cada plano. Entonces se dice que el flujo también es permanente. Entonces, flujo permanente, uniforme e isentrópico es una buena aproximación al flujo en conductos con área de sección transversal variable, como pueden ser las toberas. Entonces, balance de masa dentro de una tobera se describe por esta ecuación diferencial, ¿verdad? Simplemente viene de ρ por A por B de una sección igual a ρ por A por B con cambios infinitesimales. Esto matemáticamente se reduce a esto. Ahora, si hablamos del balance de energía, recuerden que el balance de energía, nosotros ayer vimos esta fórmula. El balance de energía se puede expresar en función del cociente de calores específicos. Ahora bien, en una tobera, ni estoy metiendo trabajo, ¿verdad? No estoy metiendo trabajo, ni tampoco estoy metiendo calor, ni sacando calor, ¿verdad? Porque si hay HF más o menos 0, ¿verdad? Entonces significa que casi no hay fricción acá y no tiene por qué despedir calor. Entonces el flujo entre una tobera podemos decir que no hay calor y que no hay trabajo. Entonces, si no hay calor y no hay trabajo, es como si esto fuera 0, ¿verdad? Y si esto es 0, entonces de un lado tengo b cuadrada sobre 2 y este cociente de ómegas por P sobre ρ, de un lado, y del otro lado tengo lo mismo, ¿verdad? Entonces, el balance de energía se va a ver así. De un lado tengo esos términos y del otro lado tengo los mismos, pero donde yo vea B, P y ρ, introduzco cambios infinitesimales, ¿verdad? Entonces, dicho de otra manera, esta ecuación que ustedes ven aquí, ¿verdad? Si paso los 1 de un lado y los 2 del otro, ¿verdad? El punto 2 simplemente es igual. Entonces, de un lado tengo los 1, ¿verdad? De un lado tengo los 1, de otro lado tengo los 2, ¿verdad? Pero la B2 en realidad es la B1 más un cambio infinitesimal. La P2 es igual a P1 más un cambio infinitesimal y la ρ2 es igual a la ρ1 más un cambio infinitesimal. Pero bueno, la cosa es que ya tengo el balance de energía y el balance de masa. Como pueden ver, son ecuaciones para resolver esto se requiere de mucha álgebra. Entonces, el flujo compresible realmente da mucha lata matemáticamente hablando. Por fortuna, hay gente que ya se ha dedicado a analizar esto y ya tenemos el resultado, ¿verdad? Entonces, si yo mezclo la ecuación 1 con la ecuación 2, es decir, ustedes imagínense que ustedes agarran, no sé, por así decirlo, despejan el dB de la ecuación 1 y la meten aquí. Y luego desarrollan la ecuación 2. Bueno, pues al final, después de un montón de álgebra, van a llegar a esta ecuación. Entonces, esta ecuación es la mezcla del balance de masa con el balance de energía aplicado al flujo dentro de una tobera. Pero al final llegamos a esta ecuación. Ahora, esta ecuación me dice cómo se comporta el flujo aquí adentro. Fíjense bien.
del balance de energía se concluye lo siguiente. Es el balance de energía mezclado con el balance de masa, ¿verdad? Pero de este balance se concluye lo siguiente. Imagínense que yo empiezo con un flujo subsónico. Es decir, imagínense que ustedes parten del reposo. Entonces aquí tienen un estado termodinámico, pues no sé, aquí tienen velocidad igual a 0, ¿verdad? Velocidad igual a 0 y empezamos con cierta área. Ahora, del otro lado de la tobera ponen otra presión, ¿verdad? La presión del otro lado tiene que ser menor que la presión inicial, es más, voy a ponerla más chica, ¿verdad? Entonces, de este lado tengo una presión más chica. Ahora bien, si esta presión es mayor que esta presión, la diferencia de presiones va a empujar el flujo a través del conducto de área variable, ¿verdad? Ahora bien, vamos a considerar primero un conducto divergente, un conducto que se vaya abriendo. Entonces, si un conducto se va abriendo, entonces la diferencial del área es A2 menos A1, ¿verdad? A2 menos A1. Ahora, si A2 menos A1 es positivo, significa que el conducto se va abriendo, es un conducto divergente. Entonces, si dA es mayor que 0, estamos hablando de un conducto divergente, ¿verdad? Bueno, pues si yo parto del reposo, significa que yo empiezo lento. Ahora, si empiezo lento es un flujo subsónico, ¿verdad? Mi velocidad va a ser menor que la del sonido. Entonces, si es un flujo subsónico, el número de Mach es menor a 1. Si el número de Mach es menor a 1, esta resta es negativa, es menor a 0. Entonces, si el lado derecho es positivo y este factor es negativo, pues este factor también va a ser negativo, ¿verdad? Negativo por negativo es positivo. Entonces, en una zona divergente, ¿verdad? Estamos hablando de A mayor a 0. Si el flujo es subsónico, es decir, parto del reposo, mientras yo esté en un conducto divergente, es decir, este factor siempre va a ser negativo, entonces dB sobre B también va a ser negativo. Y si dB sobre B es negativo, significa que dB es negativo, porque la velocidad siempre es positiva, ¿verdad? Siempre avanzo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es dB negativo? dB negativo significa B2 menos B1 negativo. ¿Esto qué significa? Que a medida que yo avanzo, la velocidad baja, ¿verdad? Entonces, es lo que yo tengo aquí. Es lo que yo tengo aquí. Mientras yo avanzo en un conducto divergente y el flujo es subsónico, es decir, parto del reposo, por ejemplo, esta ecuación me dice que si el conducto es divergente, parto del reposo es subsónico, entonces dB tiene que ser negativo. dB negativo significa B2 menos B1 es negativo, significa que a medida que yo avanzo en este ducto divergente, la velocidad baja, siempre y cuando el flujo sea subsónico. Ahora, vamos a ver lo contrario. Vamos a ver un ducto convergente. En un ducto convergente, ahora dA es menor a 0. Ahora dA es menor a 0. A medida que yo avanzo, el área se va encogiendo. Sigue siendo subsónico. Yo parto del reposo, ¿verdad? Yo parto del reposo, entonces es un flujo subsónico. Voy lento, empiezo lento. Ahora bien, otra vez, ¿verdad? Si dA es negativo y este es negativo, entonces este término tiene que ser positivo. Positivo por negativo es negativo. Ahora dB es positivo. Significa que a medida que yo avanzo, la velocidad aumenta. Entonces, moraleja, esta ecuación es una ecuación diferencial. Si bien no la vamos a resolver, sí nos describe tendencias. Las tendencias son que mientras yo tenga un flujo subsónico dentro de un ducto, ¿verdad? Si el canal es divergente, la velocidad va a bajar, y si el canal es convergente, la velocidad va a aumentar. Ahora, esto se parece al flujo de un líquido,
¿verdad? En un líquido, si yo pellizco la manguera, ¿verdad? Si aquí viene la manguera y yo pellizco la punta, ¿verdad? Pues el flujo va a ir más rápido. El flujo se va a ir acelerando a medida que pasa por la punta, ¿verdad? Claro, no lo va a hacer de esta manera, lo va a hacer de tal manera que se conserva el caudal, ¿verdad? Aquí lo hace de una manera más sofisticada, pero la tendencia es que si yo me muevo subsónicamente en un ducto convergente, la velocidad sube, ¿verdad? Esa es la tendencia. Y en un ducto divergente, la velocidad baja. Entonces, esto se parece a lo que sucedería en un líquido. No ocurre de la misma manera, ¿verdad? Pero la calidad del comportamiento, es decir, de una baja y el otro sube, eso es lo que uno observaría en un líquido. Ahora, bueno, me había botado, pero ya estoy de regreso. Vamos a ver ahora flujo supersónico. En flujo supersónico es esta misma ecuación, solo que si ahora el flujo es supersónico, ahora esto es mayor a 1. Mayor a 0, perdón. ¿Verdad? Mayor a 0. Ahora el número de Mach es mayor a 1, Mach al cuadrado menos 1 es positivo. Siempre va a ser así. Entonces, vamos a ver. Si hablamos de un segmento divergente, ¿verdad? Entonces, dA es mayor a 0. Ahora bien, si el lado derecho es positivo y este factor es positivo, esto también tiene que ser positivo. Entonces significa que la velocidad aumenta, ¿verdad? Esta ecuación me dice que en un ducto divergente, si el flujo es supersónico, la velocidad aumenta. Ahora, esto suena, pues, marciano, ¿verdad? Porque uno no está acostumbrado a ver esto, que un flujo en un ducto divergente, la velocidad aumente. Eso es contraintuitivo. Pero también es cierto que cuántas veces a uno visto un flujo supersónico, ¿verdad? Las matemáticas dicen que esto ocurre y los experimentos lo han corroborado, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial dice que al fin y al cabo es el balance de masa y el balance de energía para flujo compresible. Esta ecuación dice que el flujo supersónico en un ducto divergente la velocidad aumenta. Y en convergente va a ser lo contrario, ¿verdad? Si es convergente, bueno, pues ahora el dA es negativo, el área disminuye a medida que yo avanzo. Este factor sigue siendo positivo porque es flujo supersónico, ¿verdad? Mayor a 1. Y entonces ahora este tiene que ser negativo, ¿verdad? Negativo por positivo es negativo, ¿verdad? Ahora dB es negativo, significa que la velocidad disminuye. Entonces, en un flujo supersónico, en un ducto convergente, la velocidad disminuye, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Eso nos lo dice el balance de energía con el balance de masa ya combinados. Entonces, aquí es algo que estamos acostumbrados a ver, aquí es algo que no estamos acostumbrados a ver, pero también es cierto que no estamos acostumbrados a ver flujo supersónico, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué pasa en la garganta. La garganta, yo puedo combinar convergente con divergente o divergente con convergente, ¿verdad? Ahora, de las combinaciones convergente, divergente y divergente, convergente, la única que nos va a ser de utilidad es la configuración convergente-divergente. Es decir, que primero converja y luego diverja. Eso es lo que nosotros como ingenieros nos va a dar frutos. Lo contrario, que es divergente, convergente, ¿verdad? Un conducto así no nos sirve de mucho, ¿verdad? Pero un conducto así sí nos sirve bastante. Y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, imagínense ustedes que tienen un ducto convergente, divergente, y si tiene una combinación de convergente con divergente en la garganta voy a tener dA igual a 0. ¿Por qué? Porque justo en el centro yo tengo un área que va disminuyendo y luego un área que va aumentando. Entonces, justo en el centro, el área no cambia. El área es, digamos que es, el área es constante. Justo en el centro, ¿verdad? Un poquito a la izquierda va disminuyendo, un poquito a la derecha va aumentando, pero justo en el centro, dA es igual a 0. Ahora bien, si dA es igual a 0, esta ecuación, ¿qué me dice?
Entonces, si DA es igual a 0, esta ecuación que me dice, bueno, pues hay de 2. Hay de 2, ¿verdad? Si el lado derecho es igual a 0, voy a poner el igual a 0, es aquí, es aquí. Si DA es igual a 0, estamos hablando de una garganta, entonces hay de 2. O esto es igual a 0, o esto es igual a 0. 0 por algo es 0. Entonces, o uno de los factores es 0, o el otro de los factores es 0. Vamos a analizar primero esta situación. Si este factor es 0, significa que el MAC es igual a 1. El número de MAC es igual a 1. Entonces, eso significa que en una garganta, una de las posibilidades es que el flujo en la garganta sea sónico, ¿verdad? Que el flujo en la garganta sea sónico. Eso significa que si yo parto del reposo, ¿verdad? Es flujo subsónico aquí, ¿verdad? Si es flujo subsónico, yo parto del reposo, flujo subsónico, me voy acelerando en la parte convergente, ¿verdad? Eso me lo dice aquí, subsónico, parte convergente, me acelero. Entonces me voy acelerando, la velocidad va subiendo, el número de Mach va subiendo. Cuando llego a la garganta, tengo Mach igual a 1. Es uno de los escenarios de mi ecuación diferencial, ¿verdad? Y bueno, si yo llego aquí al Mach igual a 1, ¿verdad? Entonces de este lado, ¿qué me queda? Me queda flujo supersónico. Ahora, aquí no queda claro. Vamos al siguiente escenario para ver por qué aquí es supersónico, ¿verdad? Aquí todavía no queda claro, pero vamos a ver el otro escenario. El otro escenario es que ahora este sea igual a 0, ¿verdad? Que ahora este sea igual a 0. Es decir, que dB sea igual a 0. dB igual a 0 significa que si aquí la velocidad sube, porque recuerden, estamos partiendo del reposo. Entonces aquí tenemos en un segmento convergente, tenemos subsónico. Y justo antes de llegar a la garganta, en la garganta tenemos dB igual a 0. ¿Pero eso qué significa? Aquí la velocidad está subiendo por ser un tramo convergente. Pero aquí en el tramo divergente, aquí la velocidad tiene que ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, así como aquí sube, aquí baja. Si sube lo mismo que lo que baja a uno y otro lado, entonces tenemos dB igual a 0. Entonces, aquí me dice que si este producto me da 0, la garganta es dA igual a 0, entonces el hecho de que este factor sea 0 significa que la velocidad subió y luego bajó, ¿verdad? Entonces, si yo tengo subsónico y llego aquí, ¿verdad? Y luego aquí vuelvo a bajar, significa que en la garganta tengo flujo subsónico. ¿Por qué? Porque si yo aquí llego, aquí recuerden, aquí la velocidad va subiendo. Entonces la velocidad va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero como la condición de la ecuación me dice que dB es igual a 0 aquí, así como aquí subió, aquí bajó. Y como aquí es subsónico, ¿verdad? Entonces del otro lado también va a ser subsónico, porque aquí voy rápido y luego aquí bajo. Entonces significa que esto también es subsónico. Y subsónico en una parte divergente. Subsónico en una parte divergente, la velocidad sigue bajando, ¿verdad? Entonces aquí la velocidad subió, llegó a un límite y luego empezó a bajar. Entonces lo aceleré y luego lo desaceleré. Pero bueno, eso, si este escenario ocurre, significa que en la garganta tengo flujo subsónico. Ahora bien, vamos a regresar a este. ¿Por qué aquí voy de subsónico a sónico? Y luego de sónico a supersónico. ¿Por qué? Porque en esta opción 2, yo estoy diciendo que dB es igual a 0. dB igual a 0 significa que lo que sube aquí baja del otro lado. Pero esta otra opción no es dB igual a 0. Esta otra opción es número de Mach igual a 1. Entonces, cuando yo tengo número de Mach igual a 1,
Ok, me botó, pero esto de regreso otra vez. Les decía, esta opción es dB igual a 0. Pero esta opción es número de Mach igual a 1. ¿Verdad? Estamos analizando esta ecuación. Ahora, si número de Mach es igual a 1, si número de Mach es igual a 1, significa que dB no es igual a 0. Entonces significa que si yo aquí fui de subsónico a sónico, si aquí subí, para ir de aquí para acá subió, de aquí para acá no puede bajar, porque el dB igual a 0 es esta opción, no esta. Entonces, si aquí subió de subsónico a sónico, de sónico tiene que subir un poquito más a supersónico. dB ya no es 0, es distinto de 0. Entonces, si aquí subió, aquí vuelve a subir otro poquito. Y al subir otro poquito del otro lado de la garganta, adivinen qué, ya tengo flujo supersónico. No solo eso, tengo flujo supersónico en un segmento divergente. Entonces, el flujo supersónico en un segmento divergente, adivinen qué, la velocidad sigue aumentando. Entonces, la velocidad sigue aumentando. Entonces, moraleja. Y aquí está lo interesante de las toberas de flujo compresible. La moraleja es la siguiente. Yo aquí tengo un gas presurizado. Y aquí tengo otro, aquí la presión, aquí tengo una presión P1 y aquí tengo una presión P2. ¿Verdad? Ahora bien, si esta presión es mucho mayor que esta presión, la diferencia de presión va a empujar el flujo a través de la tobera. Ahora bien, si la diferencia entre P1 y P2 es lo suficientemente grande, el flujo se puede llegar a acelerar tanto en la parte convergente que puede llegar a una velocidad sónica en la garganta. Y si llega a una velocidad sónica en la garganta, automáticamente al entrar a la parte divergente se va a seguir acelerando el flujo supersónicamente. Entonces, toberas convergentes divergentes en un flujo compresible puede acelerar un flujo desde el reposo hasta velocidades supersónicas, siempre y cuando la diferencia entre P1 y P2 sean lo suficientemente grandes. Por otro lado, si yo tengo un gas presurizado, ¿verdad? Y del otro lado una presión menor, la diferencia de presión va a empujar el flujo. Pero si la diferencia de presión entre P1 y P2 no es lo suficientemente grande, el flujo no se va a acelerar lo suficiente en la parte convergente para llegar al número de Mach igual a 1 en la garganta. Y si no llega al punto sónico en la garganta, adivinen que se va a volver a decelerar en la parte divergente. Entonces, la diferencia entre P1 y P2, puede llegar a ser tan grande que puede generar flujo sónico en la garganta o no. Si genera su flujo sónico en la garganta, puede acelerar el flujo supersónicamente en la parte divergente. Si no llega a ser tan grande la diferencia que genere flujo sónico en la garganta, el flujo se va a volver a desacelerar en la parte divergente. Entonces, uno como ingeniero tiene que procurar de que si uno tiene una tobera convergente-divergente, uno tiene que procurar que la diferencia de presiones a uno y otro lado de la tobera sea tan grande para acelerar el flujo supersónicamente. Porque si no es así, entonces ¿para qué diablos pongo la parte divergente? Ya con la parte convergente puedo acelerar el flujo desde 0 hasta algo subsónico, ¿verdad? ¿Para qué pongo la parte divergente si la parte divergente va a seguir siendo subsónico, ¿verdad? El único chiste de poner una parte divergente es para que salga supersónicamente. Entonces uno como ingeniero, si uno ve una tobera convergente-divergente, se entiende que es para acelerar un flujo supersónicamente. Si no, no tiene sentido que uno ponga la parte divergente, ¿verdad? Bueno, pues ese es digamos que ese es el ABC, ¿verdad? De las toberas, el flujo compresible. Entonces, todo se reduce, hay dos escenarios. Todo se reduce a cómo se compara la presión en la entrada con la presión en la salida. Si la diferencia de presión es lo suficientemente grande, voy a acelerar el flujo desde el reposo hasta una velocidad sónica y de ahí la parte divergente supersónicamente. Pero si la diferencia de presiones entre P0 y PR no es lo suficientemente grande, no voy a llegar al punto sónico en la garganta y en la parte divergente me voy a desacelerar, ¿verdad? Y voy a salir con una velocidad subsónica. Eso significa
que esta parte divergente pues no tiene razón de estar ahí, ¿verdad? Porque yo con una parte convergente habría llegado a velocidades sónicas en la salida, subsónicas en la salida de todos modos. Bueno, entonces esos son los dos escenarios de una tobera convergente divergente. Ahora vamos a hablar ya de las ecuaciones. A medida que yo me muevo dentro de una tobera, ¿verdad? Voy a ir desde el reposo a ciertas velocidades que pueden ser supersónicas o no, pero lo cierto es que esta partícula, a medida que se mueve allá adentro, su estado termodinámico cambia, ¿verdad? Desde el reposo hasta condiciones sónicas, hasta posiblemente condiciones supersónicas. Entonces, bueno, aquí podemos aplicar la ecuación de la energía, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar el punto 1 las condiciones P0, T0 y Ρ0, ¿verdad? Condiciones de estancamiento, ¿verdad? Típicamente con el subíndice 0, significa que está quieto, es decir, tiene velocidad 0. Y bueno, ya con esta diferencia de presiones, el flujo se va a acelerar. Y mientras se acelera, ¿verdad? Su estado termodinámico va a ir cambiando. De tal manera que en algún punto de la trayectoria, al llegar, en algún punto de la trayectoria, vamos a llamar el punto 2, su estado termodinámico va a ir desde P0, T0, Ρ0 hasta P, T y Ρ, distinto al del inicio, ¿verdad? Y obviamente, pues también va a tener una velocidad que ya no va a ser 0. Ahora bien, ¿cómo era la ecuación de la energía? La ecuación de la energía era, vamos a ver, la ecuación de la energía, aquí la tengo en esta versión, en esta. Esta es una versión de la ecuación de la energía, ¿verdad? Ahora, dentro de una tobera no está entrando calor, ni está entrando trabajo. ¿Verdad? No hay ni calor ni trabajo entrando ahí, entonces, entonces es como ir a la ecuación de la energía y cancelar esto. Entonces esto es igual a 0. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo queda esta ecuación. Entonces aquí tenemos la ecuación de la energía, pero ni hay calor entrando, ni hay trabajo mecánico entrando, ¿verdad? De hecho, aquí está. Si Q punto y W punto es igual a 0, vamos a llamar al punto 1 el punto con subíndice 0 y el punto 2 algún estado termodinámico incógnita, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, ¿verdad? A la hora de sustituir, va a quedar así. A la hora de sustituir, ¿verdad? Esto es como decir T en el punto 1, y esto es como decir T en el punto 2, ¿verdad? Y esto es como decir B en el punto 2, ¿verdad? Simplemente haciendo el cambio de asignación. Pero bueno, ahí está el balance de energía. Ahora bien, esto todavía lo puedo manipular algebraicamente y llegar a esta ecuación, ¿verdad? Ya en función del número de Mach. Ahora, esta ecuación es muy útil. ¿Esta ecuación qué me dice? Esta ecuación me dice ok, ¿qué me dice? Fíjense bien, me está diciendo que si yo arranco con una temperatura T0, ¿verdad? El flujo se va, para una diferencia de presiones dadas, si yo arranco con un T0, mi estado termodinámico va a ir cambiando hasta llegar a un estado termodinámico T. Entonces, para un estado termodinámico T0, ¿verdad? Si yo llego al punto 2 y en el punto 2 yo tengo un número de Mach dado, entonces, para ese número de Mach dado va a corresponder a cierta temperatura del estado termodinámico en ese punto. Entonces, si yo parto de una temperatura T0, y yo me acelero y llego a un cierto número de Mach, hay una temperatura correspondiente a ese número de Mach. Entonces, si yo tengo un T0 y llego a cierto número de Mach, eso va a corresponder a cierta temperatura en ese punto donde hay ese número de Mach. Nótese que también depende de qué tipo de gas se está transportando, ¿verdad? Todo gas tiene un cociente de calores específicos dado. Pero una vez que yo conozco el tipo de gas, bueno, para una temperatura inicial, el número de Mach en algún punto del recorrido va a corresponder a la temperatura en ese mismo punto del recorrido, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, este es el balance de energía dentro de una tobera. Ya podemos ver cómo evoluciona el estado termodinámico
por lo menos la temperatura, en función del número de Mach que se va dando. Ahora bien, pero recuerden que ayer vimos relaciones isentrópicas. Ayer vimos un conjunto de fórmulas, más adelante. Ayer vimos estas tres fórmulas, ¿verdad? Dijimos que dentro de una tobera no había fricción o prácticamente no la hay y que eso involucra que el estado termodinámico cambia de esta manera. Entonces, si T2 sobre T1 corresponde a P2 sobre P1, alguna potencia, ¿verdad? Bueno, pues simplemente sustituyo aquí, ¿verdad? Recuerden que T0 es como decir T1 y T es como decir T2. Entonces, P0 es como decir P1 y P1 es como decir P2. Entonces, esta relación isentrópica, ¿verdad? Es simplemente esta, ¿verdad? Ahora, nosotros ya sabemos cuánto vale T0 sobre T. Vale esto. Eso me lo dice el balance de energía, ¿verdad? Entonces, simplemente a todo esto lo meto aquí adentro del paréntesis y ya tengo una fórmula P0 sobre P igual a esto. ¿Y esta fórmula qué me dice? Esta fórmula me dice que ahora lo que me dice es que si yo conozco P0 y el flujo se acelera hasta llegar a cierto número de Mach, yo puedo saber cuánto vale la presión en ese punto donde yo conozco el número de Mach, ¿verdad? Si yo conozco P0 y conozco el número de Mach, yo puedo determinar cuánto vale la presión en ese punto donde conozco el número de Mach. Y lo mismo para ρ0 sobre ρ, ¿verdad? Ayer también vimos que hay una correspondencia entre cociente de temperaturas y cociente de densidades. Entonces, bueno, pues hacemos lo mismo, ¿ah? Si este es ρ1 y esto es ρ2 y esto es T1 y esto es T2, esta es la relación isentrópica. Recuerden que el flujo dentro de una tobera es isentrópico. Y bueno, pues otra vez, este lado derecho, nada más lo metemos aquí adentro del paréntesis y ya tenemos la relación del arroz con las temperaturas. Pero el cociente de temperaturas nos la da la ecuación de la energía. Entonces, tenemos, ahora esta ecuación lo que nos dice es que si yo conozco ρ0 y conozco el número de Mach en algún punto, yo puedo determinar cuánto vale la ρ en ese mismo punto. Y esto me lo da esta fórmula, esto contra esto. Entonces, si yo conozco ρ0 y conozco el número de Mach, yo puedo determinar cuánto vale ρ en ese punto donde conozco el número de Mach. Entonces, aquí están esas tres fórmulas, tanto esta, como esta, me sirven para determinar cómo evoluciona el estado termodinámico a medida que mi número de Mach va cambiando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son fórmulas muy útiles. Es más, tan útiles son, ¿verdad? Tan útiles son estas tres fórmulas, esta y esta, que aquí tengo unas tablas que les acabo de subir a la plataforma. Fíjense bien, yo aquí tengo P sobre P0, T sobre T0 y el número de Mach. Entonces, para algún número de Mach dado, yo tengo un cociente P sobre P0 y T sobre T0, ¿verdad? Es la primera columna, la segunda, esta está en blanco y luego la que sigue, ¿verdad? Aquí tengo P sobre P0, T sobre T0 y número de Mach. Bueno, pues estas tate me dicen, esas tablas que me dicen que para cierto número de Mach hay cierto P0 sobre P y para cierto número de Mach hay cierto T0 sobre T, ¿verdad? Es lo que me dicen esas tablas. Para cierto número de Mach, ¿verdad? Para cierto número de Mach hay cierto P0 sobre P o T0 sobre T. Aquí vienen invertidas, P sobre P0 y T sobre T0. Es la misma información, simplemente reacomodada, ¿ah? Eso es para flujo isentrópico. Ahora, estas fórmulas son para aire, ¿verdad? Estas fórmulas son para aire. Es decir, el gamma vale 1.4. Entonces, esas tablas que yo les puse ahí es para gamma igual a 1.4, que es si el gas que se está moviendo ahí es aire. Si fuera otro gas, vapor de agua o cualquier otra cosa, habría que cambiar el gamma, ¿verdad? Pero para aire es 1.4. Entonces, esas tablas son útiles para aire. Si no es aire, entonces van a tener que aplicar las fórmulas. Bueno, ahora bien, un caso muy común, si yo voy a utilizar una garganta, una tobera convergente-divergente, un caso muy común es acelerar el flujo supersónicamente. Si yo quiero acelerar el flujo supersónicamente, significa que en la garganta voy a tener flujo sónico.
Entonces, en la garganta tengo flujo sónico. El estado termodinámico en la garganta típicamente se distingue por ponerle un asterisco, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean P asterisco, T asterisco, Rho asterisco, se refieren a esas propiedades termodinámicas en alguna garganta, ¿verdad? Es decir, cuando el flujo llega a ser sónico dentro de una tobera. Ahora bien, ¿cómo se obtiene esto? Pues es muy fácil. Si ustedes van a estas tres ecuaciones, ¿verdad? Si ustedes van a estas ecuaciones, si yo pongo Mach igual a 1, pues T se vuelve T asterisco. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Si Mach se vuelve 1, entonces P se vuelve P asterisco. Si Mach se vuelve 1, entonces Rho se vuelve Rho asterisco. Entonces, esta fórmula, pues ya se los pongo aquí abajo. Son esas tres fórmulas. Simplemente cuando T es T asterisco y Mach es igual a 1, ¿verdad? Entonces, estas tres fórmulas ya con Mach igual a 1, me dan esos cocientes 0 contra asterisco. Y bueno, pues se las pongo aquí. Entonces simplifica bastante, ¿verdad? Entonces, esa es una fórmula rápida para saber a qué valores llegó el estado termodinámico si la garganta es sónica. ¿Cuál es el estado termodinámico en una garganta sónica? Simplemente con estas fórmulas lo pueden hallar rápidamente. Hablemos de flujo másico, ¿verdad? Flujo másico de una tobera. El flujo másico de una tobera, ¿cómo se determina? Bueno, cuando yo me acelero desde un punto inicial hasta algún punto, entonces yo estoy en algún punto inicial. Y a medida que el flujo se acelera, vamos a suponer que se acelera supersónicamente, ¿verdad? Pues el estado termodinámico va a ir cambiando. Si se acelera supersónicamente, en la garganta va a llegar al punto sónico. Y entonces el área de la garganta se dice que es área asterisco, simplemente porque es el área de la tobera en condiciones sónicas, ¿verdad? Pero el estado termodinámico sigue evolucionando hasta llegar a algún punto. Entonces, cualquier punto distinto a la garganta tiene un área A, porque ya no es área asterisco, ya es un área A. Y obviamente, a medida que va evolucionando el estado termodinámico, va a ir atravesando cierta área con cierto número de Mach. Entonces, considerando este escenario, vamos a calcular el flujo másico. Recuerden, el flujo másico es el mismo en cualquier plano, ya sea en este o en este, es el mismo flujo másico. El flujo másico se conserva en un flujo compresible, permanente, ¿verdad? Ok, o sea que las cosas no cambian con el tiempo. Entonces, flujo másico en cualquier sección es Rho por A por B. Pero la ley de gas ideal dice que Rho es igual a P sobre RT, ¿verdad? Y la velocidad se puede expresar en función de la fórmula del número de Mach. Recuerden que el número de Mach es igual a velocidad sobre velocidad del flujo sobre velocidad del sonido. Entonces, pero la velocidad del sonido es esta. Entonces, número de Mach por velocidad del sonido es velocidad del flujo. Entonces, la V es todo esto y la densidad es P sobre RT. Simplemente estamos metiendo álgebra al asunto, ¿verdad? Ahora bien, P sobre RT por raíz de gamma RT se vuelve esta situación, ¿verdad? Entonces, este factor que ustedes ven aquí es simplemente la simplificación de este factor con este factor. Este por este me va a dar este, ¿verdad? Y aquí está el AM sobreviviente, ¿verdad? Ahí está. Ahora bien, pero también tenemos una fórmula P sobre P0. Tenemos P0 sobre P igual a todo esto. Entonces, yo despejo P de aquí, ¿verdad? De esto igual a esto, yo despejo P y lo sustituyo. Entonces, aquí donde ustedes vean P, lo voy a sustituir con todo esto. Con esto y con esto. Y hasta con esto, ¿verdad? Entonces, entonces simplemente hago la sustitución de flujo isentrópico dentro de una tobera. Y adivinen qué, ya tengo la fórmula del flujo básico. Ahora, esta fórmula, ¿por qué es útil? Fíjense bien, esta fórmula, ¿qué me dice? Me dice que si yo conozco la presión en el inicio
y la temperatura del inicio, ¿verdad? Si yo conozco la presión del inicio y la temperatura del inicio, bueno, nada más tengo que identificar cualquier punto en el recorrido de la tobera, vamos a suponer este, y ese punto, cualquier punto del recorrido de la tobera tiene cierta área y cierto número de Mach. Entonces, con esa área y con ese número de Mach en el punto de recorrido que yo escoja, automáticamente yo estoy calculando el número de Mach a través de esa superficie. Y el número de Mach en esa superficie es el número de Mach en todos lados, porque se mantiene constante. Entonces, esta es una fórmula del flujo másico, pero es una fórmula muy útil, porque depende de las condiciones iniciales y depende de alguna sección que yo escoja, la que se me pegue la gana, ¿verdad? Voy a aportar cierta área, cierto número de Mach, lo meto ahí y ya tengo el flujo de másico en esa sección. Ahora bien, así como pude haber seleccionado cualquier área en la que se me pegara la gana, pude haber escogido, ¿verdad?, el área sónica. Si yo escojo el área sónica, pues es muy fácil. Mach se hace 1 y el área se hace área asterisco. Y ahora esta fórmula, ¿cómo se ve? Ahora, si Mach es igual a 1, ahora esta fórmula se ve así. ¿Verdad? Entonces, esta fórmula es así en términos generales. Se escoge un área distinta a la sónica y se escoge un área sónica, es esta. Ahora bien, pero las dos fórmulas me van a dar el mismo flujo másico. El flujo másico aquí es igual al flujo másico en la garganta. Es el mismo, se mantiene constante. Entonces yo puedo igualar estas dos ecuaciones, ¿verdad? Yo puedo igualar, los dos flujos másicos valen lo mismo. Entonces yo igualo esas dos ecuaciones y despejo área sobre área asterisco. Y esta fórmula también es muy útil porque si bien no me sirve para calcular el flujo másico, es una fórmula que viene de la fórmula del flujo másico. ¿Y esta fórmula qué me dice? Y ya con eso termino la clase de hoy. Bueno, esta fórmula lo que me dice, ya con eso terminamos el día de hoy. Voy a quitar estas líneas, ¿verdad? Bueno, esta fórmula lo que me dice es lo siguiente. Me dice que si yo sé que en una tobera el flujo se acelera supersónicamente, es decir, si yo sé que en una tobera hay una garganta sónica, si yo sé que eso es cierto, entonces, si yo conozco el área de la garganta, el área sónica, entonces yo puedo conocer cualquier otra área que no sea la sónica si conozco el número de Mach de ahí, ¿verdad? Si yo conozco el número de Mach en cualquier punto del recorrido y yo conozco el área de la garganta, entonces esta fórmula me va a dar el área de esa sección del número de Mach que yo esté metiendo en esta fórmula. Entonces esta fórmula me dice, hey, yo sé que el flujo se acelera supersónicamente, yo sé que hay garganta sónica, dime cuánto vale el área de la garganta, nómbrame cualquier número de Mach, el que tú quieras, y esta fórmula me va a decir cuál es el área de la sección transversal donde hay ese número de Mach. Eso es lo que me dice esta fórmula. Entonces es una fórmula muy útil. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar hoy, ¿verdad? Porque ya no va a dar tiempo de más. Mañana todavía quedan algunos temas por ver, ¿verdad? De algún ejercicio, ¿verdad? Casi llegamos al final, pero no. Eso lo continuamos mañana. Bueno, entonces vamos a la plataforma y voy a subir el apunte de hoy. 4, ok, bueno, entonces es el apunte 411. Entonces vamos a subirlo al 411, aquí está. Ok, aquí está, el 411. Bueno, vamos a checar que todo esté ahí. Ok, ahí está todo. Ok, bueno, ahí está el apunte del día de hoy. Entonces, como pueden ver, antes de salirme, aquí en la unidad 4 les añadí algunos archivos. Les añadí tablas de flujo isentrópico y algunas otras tablas, ¿verdad? Entonces, esta tabla de flujo isentrópico del aire, que les acabo de explicar hace rato, ¿verdad? La vamos a ver mañana. Es más, aquí de una vez menciono algo, antes de irme. Ahí está.
Bueno, vamos a... Ok. Entonces se puede hacer más grande, creo que no. No importa. Ok. Fíjense bien. Les había dicho, para algún número de Mach hay cierto P sobre P0 y hay cierto T sobre T0. Pero como pueden ver, para algún número de Mach también hay una columna A sobre A de asterisco. Y es precisamente con eso con lo que terminamos el día de hoy. Para algún número de Mach va a haber cierto área sobre área asterisco. Entonces, si se trata de aire, es decir, si gamma es 1.4, ¿verdad? Entonces, para cualquier número de Mach que yo escoja, hay un cociente área sobre área asterisco. Y es precisamente esta columna de aquí. Para cierto número de Mach, corresponde cierta área sobre área asterisco. Entonces, esa es la evolución de un flujo isentrópico cuando estamos hablando de aire, ¿verdad? Esta tabla la vamos a utilizar mañana en algún ejercicio, ¿verdad? Mañana vamos a calcular la evolución del estado termodinámico dentro de una tobera. Y cuando digo el estado termodinámico, es presión, densidad y temperatura, así como la velocidad, así como el número de Mach, ¿verdad? Bueno, entonces, pero también en esta carpeta, si se fijan, les puse aquí algunas gráficas de CD que ya les debía. Por ejemplo, la CD del cilindro y la CD de la esfera. Entonces, para el cilindro, ¿verdad? Si se fijan, aquí tengo el CD versus números de Reynolds y les decía que hay un intervalo, ¿verdad? Entre más o menos 3 por 10 a la 5, y más o menos alrededor de 1000, desde 1000 hasta 3 por 10 a la 5 es más o menos constante y más o menos vale 1, ¿verdad? Entonces, esta es la curva de CD versus Reynolds sobre un cilindro, ¿verdad? Pero no es la única que vimos, también vimos flujo sobre esferas, ¿verdad? Entonces aquí también está CD de la esfera, ¿verdad? Y bueno, aquí también está la gráfica del CD versus Reynolds de una esfera. Y también habíamos visto que entre 1000 a 3 por 10 a la 5 más o menos, el CD de la esfera era alrededor de 0.4, ¿verdad? Yo les hice un croquis, ¿verdad? Aquí está la curva real ya con datos experimentales, ¿verdad? Pero yo en clase les había hecho un croquis de esta gráfica. Entonces, bueno, son gráficas que les debía y bueno, aquí está, ¿verdad? Entonces, este es el apunte de hoy. Mañana continuamos hablando de toberas. Entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Ok, entonces fíjense bien, el flujo en toberas, sobre todo cuando uno maneja gases, si uno quiere acelerar el flujo de un gas, ya vemos que es algo sofisticado, ¿verdad? Uno como ingeniero tiene que cerciorarse que la diferencia de presión a uno y otro lado de la tobera sea compatible con la forma de la tobera, ¿verdad? Si es una forma convergente nada más, la diferencia de presión puede que no sea muy grande y van a acelerar el flujo hasta velocidades desde el reposo hasta subsónicas, ¿verdad? O de cualquier velocidad subsónica a otra velocidad subsónica más rápida. Pero cuando ustedes tienen una tobera convergente, divergente, ahí sí ustedes como ingenieros tienen que asegurarse de que la diferencia de presión sea tan grande que el flujo llegue a ser sónico en la garganta para que la parte divergente haga su trabajo y se acelere el flujo supersónicamente. Mañana seguimos hablando acerca de esto, hay mucho más por ver, ¿verdad? Muchas complicaciones que se pueden dar. Mañana continuamos con esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por ahora es todo, ¿verdad? Tengo grabación.